Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder encontrarnos una vez más en un nuevo ID Speech, divulgación científica de alto impacto. Mi nombre es Jorge Armijos, soy director del Grupo de Investigación en Simología Patológica y Niveles Enzimáticos y docente de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy tengo el inmenso honor de presentar una distinguida científica ecuatoriana, la doctora María José Endara. La doctora Endara recientemente recibió el premio Young Fellow que otorga la Academia Mundial de Ciencias conjuntamente con la UNESCO a jóvenes con investigaciones trascendentes. María José se desempeña como Postdoctoral Research Fellow de la Universidad de Utah y también es profesora titular de la carrera de Ingeniería en Biodiversidad y Recursos Genéticos e investigadora del Centro para la Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático de la Universidad Tecnológica Indoamérica. En su último artículo, publicado en la revista Science, la doctora Endara con su equipo demostraron cómo los herbívoros son responsables de la alta diversidad de plantas en los bosques tropicales. Sin más, quiero darle la bienvenida a la doctora María José Endara en esta, una nueva edición de Like the Speech, divulgación científica de alto impacto. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Jorge, por esa increíble presentación. Y muchas gracias a todo el equipo de ID Core por invitarme a esta serie de charlas. Ya, entonces, el día de hoy yo voy a hablar sobre, básicamente voy a topar un poco de lo que hago como investigadora. Y eso tiene que ver con las toxinas naturales que encontramos en el bosque tropical y cómo el estudio de estas toxinas o de los compuestos secundarios que producen las plantas nos pueden revelar muchas cosas sobre el bosque en sí. Todo el trabajo que estoy presentando lo he hecho en conjunto con quienes fueron mis tutores y ahora son mis colegas y amigos, Phyllis Colley y Tom Curser de la Universidad de Utah, y ya que toda la investigación que hacemos la hacemos como un equipo en sí. Ya, entonces, aquí primero quiero que vean esta imagen del planeta Tierra. Es una imagen del planeta vista desde el espacio exterior durante la noche. Si es que hacemos un acercamiento, de igual manera, vista desde el espacio durante la noche, lo que nosotros vemos es la gran cantidad de asentamientos humanos que hay, ¿no? Todas las luces que representan a las ciudades que existen, pero también vemos estas zonas del planeta que no tienen ningún tipo de luz, ¿no? Estas áreas oscuras pertenecen a lo que se conoce como la selva amazónica. Y es donde la mayor parte, y es donde yo he realizado la gran parte de mi trabajo. Entonces, el día de hoy, en la charla de hoy, justamente voy a hablar de esta parte del planeta y voy a topar sobre cómo las interacciones que hay entre plantas e insectos podrían ser los responsables de esta alta diversidad en los bosques, o que también se lo conoce popularmente como la selva. Ya, entonces, como les dije hace un momento, lo que yo he pasado haciendo durante mi carrera académica ha sido tratar de estudiar ese complejo set de interacciones entre las especies que viven dentro de este bosque. Y hoy en día voy a hablar un poco solamente de una de las interacciones más importantes que existen en estos bosques, ¿no? Por ejemplo, 50% de los organismos que existen sobre el planeta Tierra, y me refiero a la parte sin tomar en cuenta el océano, son las plantas y los organismos que las consumen. A estos animales que los consumen los conocemos como herbívoros. Aquí en la imagen pueden ver algunos ejemplos de insectos y de herbívoros de mamíferos, que son aquellos que son completamente vegetarianos, es decir, que únicamente consumen tejido vegetal. Entonces, si es que tomamos en cuenta que en conjunto estos dos grupos de organismos representan los grupos más abundantes en los bosques, entonces yo creo que ya pueden tener una idea de esta gran batalla que existe entre plantas y herbívoros justamente para defenderse. Y esta batalla que existe entre ambos grupos crea un gran impacto en el planeta como lo conocemos. Es decir, los bosques como los conocemos probablemente son el producto de esta batalla que existe entre ambos organismos. Y esta batalla que existe entre las plantas y los insectos está mediada mediante los compuestos químicos que se encuentran escondidos dentro de las hojas que son consumidas por los herbívoros.
pero este vasto espacio químico es prácticamente inexplorado, especialmente aquí en los bosques tropicales. Por lo que voy a hacer el día de hoy es tratar de mostrarles cuál es el link que existe entre este universo químico que existe en los bosques y la enorme biodiversidad de los bosques tropicales. Entonces, solo para dar una breve idea de lo que vamos a ver el día de hoy, primero voy a tratar de convencerles de que las plantas son interesantes. De hecho, tal vez son mucho más interesantes que muchos de estos mamíferos peludos que nos llaman tanto la atención. Después voy a hablar un poco sobre las preguntas científicas que actualmente estamos realizando. Y finalmente voy a mencionar cómo ciencia básica, que es la que realizamos, puede ser aplicada sobre plantas e insectos, puede ser aplicada para ayudar a los humanos y también para ayudar a la conservación de los bosques. Entonces empiezo con esta pregunta. Cuando ustedes van a un bosque tropical, ¿qué es lo primero que ven? Lo primero que vemos son hojas, hojas, hojas y más hojas. Básicamente es la descripción de un bosque, ¿no? A simple vista. Sin embargo, supondríamos que el hecho de que haya tantas hojas debería ser un paraíso para los herbívoros. Aunque yo les he indicado en la diapositiva anterior como herbívoros que hay un perezoso y un tapir, debo indicarles que la mayoría de los herbívoros que existen en los bosques son insectos y que ellos son organismos fascinantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera fotografía tenemos a un grillo, el que no es un animal del espacio exterior, sino es un grillo que tiene de la Amazonía específicamente y que cuando lo cogimos para tomar fotos, nos lastimó, inclusive sangramos, porque esas estructuras que tiene en todo el cuerpo son sumamente espinosas y duras. También tenemos esta larva, que es la típica la larva que se convierte en esta mariposa metálica azul morfo, que es tan característica y que las encontramos en todos los pósters para ir a visitar los bosques tropicales. Aquí también tenemos este otro grillo más pequeño, que está camuflado como si fuera una hoja seca y el camuflaje es tan perfecto que inclusive pueden ver que se puede ver hasta el daño producido por los herbívoros en la hoja seca y las manchas producidas por patógenos. Es un camuflaje perfecto. Y también podemos ver esta oruga que parece más bien una ramita y también esta otra, ¿no? Que parece algo como una ramita. Entonces, uno tiene que ver muy de cerca en el bosque para darse cuenta que está lleno de una gran cantidad de insectos herbívoros de las formas y colores más increíbles que existen. Entonces, el bosque tropical, con toda esa cantidad de hojas que tiene, debería ser un paraíso para los herbívoros, ¿no? Sería como que los herbívoros están viviendo en una ensalada de hojas gigante, ¿no? Con toda esa comida a su disposición. Sin embargo, estamos equivocados, ¿no? Porque casi nada en el bosque tropical es comestible, ¿no? Porque las plantas están sumamente bien defendidas. La mayoría de personas piensa que las plantas son unos vegetales inútiles, que simplemente están ahí sin moverse esperando a ser comidos, pero esto es nada más que una mala reputación que tienen las plantas, porque ellas no son organismos sin defensas, ¿no? Que están indefendibles. De hecho, ellas han evolucionado una gran cantidad de defensas y el día de hoy voy a darles una pequeña demostración de algunas de ellas. En las hojas de los bosques tropicales se encuentran defendidas mayormente por compuestos tóxicos, compuestos químicos, ¿no? Como yo les dije anteriormente, existe todo un universo de estos compuestos que se encuentran en las hojas. De hecho, nuestro trabajo ha demostrado que aproximadamente el 50% del peso seco de la hoja son compuestos tóxicos, ¿no? Entonces, quiero que tomen en cuenta que este valor de 50% es un porcentaje impresionante, ya que el trabajo principal de una hoja es realizar fotosíntesis. Entonces, si es que el 50% de lo que constituye esta hoja, o sea, la mitad de lo que es la hoja, está únicamente
dedicado a la producción de defensas de compuestos tóxicos. Entonces esto ya más o menos les puede dar una idea de qué tan importante es esta batalla de las plantas contra los insectos que les comen. Y las plantas son excelentes químicos, ¿no? Por ejemplo, en una sola hoja nosotros podemos encontrar hasta 250 diferentes compuestos químicos. Y estos compuestos en su mayoría son nuevos para la ciencia. Son compuestos que nunca han sido descubiertos por científicos. Esto es muy común en los bosques tropicales. Por ejemplo, aquí he puesto el ejemplo de un compuesto descubierto en una planta del grupo que estudiamos, del grupo de las vingas o las guavas, que fue descubierto por un estudiante de pregrado que se llama Susi. Y que, bueno, este es el nombre que se le puso al compuesto nuevo. Y aunque fue sumamente, para Susi, el estudiante, fue súper chévere el haber encontrado un compuesto nuevo, no es algo inusual, porque son tan poco estudiados los bosques, en esta parte química, nuestros bosques, que a pesar de todos los avances que se han hecho en química y en las ciencias en general, en las ciencias farmacéuticas, la naturaleza sigue siendo el mejor químico que existe. Y para ilustrar esto, para ilustrar qué tan inventiva es la naturaleza, aquí he puesto unos datos que demuestran alguno de la complejidad estructural de los compuestos, ¿no? Entonces, cada punto que se encuentra en la gráfica es un compuesto. Entonces, si es que los puntos están aglomerados en un solo sitio, como son los compuestos elaborados por los químicos, en la parte A están los compuestos que fueron elaborados por científicos, utilizando algoritmos. Generalmente son compuestos combinatoriales creados por las farmacéuticas. Y en la parte B, en cambio, tenemos los compuestos que se encuentran en la naturaleza, en los árboles, en los bosques, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que los compuestos que fueron creados en laboratorios por químicos están mucho más agregados debido a que la complejidad estructural no es tan grande, mientras que los compuestos que encontramos en la naturaleza están mucho más dispersados a lo largo de la gráfica, ya que la complejidad estructural es mucho más grande. Y debido a que la estructura de un compuesto está ligada a la función del compuesto, entonces los compuestos colectados en la naturaleza tienen un potencial mucho más grande para una gran diversidad de aplicaciones farmacéuticas. Ya, ¿cómo sabemos que estos compuestos son tóxicos? Nosotros sabemos de por sí que los compuestos no son requeridos por los organismos para su funcionamiento normal, no son requeridos para el crecimiento ni para nutrición, pero nosotros también realizamos test de toxicidad directa hacia los insectos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros utilizamos a las orugas de las mariposas como una especie de ratas de laboratorio. Les damos dietas artificiales donde incorporamos los compuestos y medimos cómo crecen los insectos. Y generalmente no crecen cuando añadimos los compuestos tóxicos a la comida, y de hecho la mayoría de las larvas muere, ¿no? Entonces esto demuestra que las defensas son poderosas. Estos compuestos químicos son poderosamente tóxicos. Y son además son increíblemente, de cierta forma, como inteligentes, cómo funcionan. Por ejemplo, ¿no? Solo para ejemplificar el funcionamiento de un compuesto. Todos los insectos tienen un exoesqueleto, ¿no? Que es una especie de una cobertura dura que lo recubre. Para las orugas de mariposa, aquí vemos la oruga de la mariposa y vemos la cabeza. Entonces, las orugas, cada vez que van creciendo, tienen que ir mudando de exoesqueleto, haciéndolo más grande para que pueda ir creciendo, ¿no? Entonces, existe un compuesto químico producido por plantas que es la ecdisona, que lo que hace es que inhibe la muda, ¿no? O sea, inhibe que cambien de exoesqueleto a medida que la larva va creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la larva sigue creciendo, pero el exoesqueleto no sale uno nuevo, sigue ahí. Entonces, las pobres larvas crecen y se aplastan dentro de su propio exoesqueleto.
¿ya? Entonces esto demuestra lo bastante cruel que puede ser el uso de los compuestos químicos contra los insectos. Y aunque solo hemos hasta ahora únicamente estudiado lo más básico y lo más simple de todo lo que es esta diversidad de toxinas de plantas, no solo que existe un número infinito de compuestos, sino que muchos de estos compuestos pueden combinarse de diferentes maneras en una sola hoja. Esto crea un número infinito de combinaciones de defensas, lo que resulta ser bastante como difícil para los herbívoros para poder encontrar un hospedero y comerlo, ¿no? Y lo que el trabajo que han realizado las personas que estudian interacción planta-insecto hasta ahora es que estas toxinas son las armas más efectivas que las plantas tienen contra los insectos herbívoros. Pero no son las únicas defensas, existen otras y debido al tiempo que tenemos hoy para la charla, solo voy a hablarles de otra defensa que es muy importante. Y estos son los pelos, ¿no? El pelo que tiene las plantas son una defensa física y que aunque no son tan impresionantes como los compuestos químicos, tampoco lucen muy peligrosos, que digamos. Y de hecho, si es que ustedes tocan las hojas jóvenes, especialmente de las plantas, los que tienen pelitos, van a sentir que son suaves y son como afelpaditas. Pero imagínense si ustedes son una oruga de mariposa muy pequeñita, ¿no? La cual tiene un abdomen sumamente suave. Entonces, estos pelos, que aunque para nosotros se sienten tan suaves y tan afelpaditos, estos ya no van a sentirse de la misma manera, ¿no? De hecho, para las pobres orugas, estos pelos son mucho más como unos ganchos gigantes, ¿no? Aquí vemos como el pelo de una planta se ha atravesado el abdomen de la oruga y esta cosa blanca que está saliendo del abdomen es la hemolinfa, o mejor conocido como la sangre de la oruga. Entonces, lo que nosotros consideramos como un simple pelito, que en verdad puede ser una defensa física que las plantas tienen, muy efectiva, análoga a los dientes de los animales. Y las plantas han tomado, han ido un poco más allá, ¿no? Porque algunos de estos pelos que recorren a las hojas se encuentran cubiertos con células que contienen toxinas, ¿no? Son como unos dardos venenosos. Estas células que están llenas de toxinas, y digo toxinas en este caso en particular, aunque en este caso en particular el compuesto era nuevo para la ciencia y su función era desconocida. Cuando se empezó a tratar de descubrir qué eran estos compuestos que estaban en las células de los pelos de esta planta, lo que hizo mucho más confuso las cosas fue que las orugas pequeñitas podían comerse estos pelos, además se los chupaban como que fueran unos chupetes, unas chupetinas, y nada les pasaba a ellas, ¿no? Ellas simplemente en el laboratorio, cuando se hacían experimentos, crecían bien, sin ningún problema. Pero en el mundo real, es decir, en el bosque, otra cosa pasaba, ¿no? Y era que estas toxinas desconocidas lo que hacían era que las heces de las larvas de las orugas tengan un olor especial que atraía a avispas predadoras, ¿no? Y lo que hacían era comérselas, ¿no? En otras palabras, las plantas estaban usando a los predadores, a las avispas, como sus aliados y como sus cuidadores, ¿no? Entonces, imagínense, las plantas manipulan a los animales para poder librarse de los herbívoros. Algo que es bastante impresionante para un organismo que no puede esconderse ni puede escapar, ¿no? O sea, las plantas que están ahí todo el tiempo sin moverse. Entonces, esto fue una vista muy rápida de dos de las principales formas en las cuales las plantas se defienden, ¿no? Y espero que con lo que les indicaba ahorita, ustedes puedan tener una idea de que las plantas no son vegetales indefensos, sino que más bien ellas están activamente defendiéndose contra los insectos herbívoros. Sin embargo,
Entonces, si es que vemos estas defensas, de hecho, tal vez ahora hasta muchos se sienten mal por los pobres herbívoros que tienen que lidiar con toda esta cantidad de compuestos tóxicos o tienen que lidiar con ser atravesados por los pelos de las hojas o por ser destrozados por predadores. Entonces, ¿cómo es que los herbívoros pueden comer? ¿Cómo pueden encontrar una planta para alimentarse? Bueno, es duro, ser un herbívoro es duro. Y esto ha llevado a la carrera armamentista evolutiva, que es así como se le conoce, ¿no? O la teoría de la coevolución. Entonces, en esta carrera armamentista, las plantas están evolucionando defensas nuevas y los herbívoros están evolucionando contradefensas y así va evolucionando una defensa y una contradefensa a lo largo de miles y millones de años durante el tiempo evolutivo. ¿No? Esta es una batalla que no tiene fin, ¿no? Sigue y sigue continuamente. Y aunque en un principio se creía que ocurría de manera simultánea, es más, se hipotetizaba que los herbívoros podían evolucionar mucho más rápido las contraadaptaciones de lo que las plantas podían evolucionar las defensas, hoy en día sabemos que no es así y más bien es al revés, ¿no? Ya. Entonces, ya les he dicho cómo las plantas evolucionan defensas para defenderse de los herbívoros, pero cómo los herbívoros se conducen en esta batalla. ¿Ya? Entonces, aunque los herbívoros han evolucionado una gran cantidad de adaptaciones para contrarrestar las defensas de las plantas, la mayoría de los insectos herbívoros puede comer únicamente unas pocas especies de plantas. Entonces, aquí les estoy presentando unos datos que colecté justamente en Perú, donde hice mi tesis de doctorado. Aquí me enfoqué en las guavas, en la Amazonía peruana. Aquí colectamos alrededor de 175 especies de herbívoros, ¿no? 140 de ellos fueron únicamente encontrados alimentándose en 1 a 3 diferentes plantas hospederas. 20 de estos herbívoros podían alimentarse en hasta 6 plantas hospederas y muchos menos podían alimentarse en hasta 9 diferentes plantas hospederas. ¿Ya? Pero recuerden que en un bosque tropical se pueden encontrar hasta 500 diferentes plantas en un mismo sitio, ¿no? Entonces, dado que un herbívoro puede alimentarse de una fracción muy pequeña de las plantas disponibles en un sitio, entonces, desde la perspectiva de un simple herbívoro, imagínense qué tan difícil debe ser para ellos encontrar estas pocas especies en las cuales ellos pueden alimentarse, ¿no? En todo este mar de hojas que existen en los bosques. Y desde la perspectiva de una planta, solo unos pocos herbívoros de los miles de especies que se encuentran en el bosque pueden comerte, ¿no? Entonces, este patrón es lo que se conoce como el alto nivel de especialización que presentan los insectos herbívoros y que es una adaptación, a fin de cuentas, contra las toxinas de las plantas. Ya. Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, nuestra investigación ha resaltado todo este arsenal de compuestos químicos que encontramos en las plantas, de las cuales las toxinas químicas son las más efectivas e innovativas. Y bueno, en general creo que el mensaje principal de esta parte sería que debido a esta carrera armamentista coevolutiva que sucede entre las plantas y los herbívoros, las plantas están continuamente evolucionando defensas para que sean más elaboradas y más efectivas, y los herbívoros están constantemente evolucionando contra adaptaciones. Ya. Entonces ahora quiero ir hacia cuáles son las preguntas de investigación en las que nosotros nos encontramos enfocados actualmente. Ya, entonces yo ya les demostré cómo las plantas tienen muchas defensas, pero algo en lo que estamos nosotros interesados en entender es cómo estas nuevas defensas evolucionan, ¿ya? Estas son algunas de las preguntas que estamos nosotros tratando de responder y que debido a cuestiones de tiempo no las voy a tocar, simplemente las estoy enumerando, solo para que tengan una idea de qué es en lo que estamos trabajando.
Entonces, una de las cosas que queremos entender es si es que los compuestos químicos de las plantas evolucionan a través de cambios a genes regulatorios o genes estructurales, si es que las defensas evolucionan más rápido que otros caracteres de las plantas, como por ejemplo caracteres asociados a cómo ellas usan el hábitat. También estamos interesados en saber qué tan frecuentemente nuevos compuestos se originan. Y como les dije, aunque nosotros pasamos mucho tiempo tratando de resolver estas preguntas, no voy a presentarles nada sobre esto hoy, simplemente quería que tengan una idea de lo que hacemos, ¿no? Del tipo de investigación que estamos haciendo. Pero otra pregunta que es muy interesante y en la cual voy a pasar un tiempo hablando, que es... bueno, voy a hablar después de esta, me adelanté un poco, perdón. Otra pregunta muy importante es ¿por qué existen tantas especies de árboles tropicales? Y sobre todo, ¿por qué existen tantas especies de insectos tropicales? ¿De dónde vinieron todas estas especies? En palabras, ¿cómo tú puedes obtener dos especies evolucionando a partir de una, ¿no? Que se conoce como el mecanismo de especiación. ¿Podrían estas interacciones entre plantas e insectos estar promoviendo la especiación? Entonces, nuevamente no voy a hablar sobre esto el día de hoy. Solo les puedo contar que yo actualmente estamos realizando experimentos aquí en la Amazonía ecuatoriana, en Tiputino específicamente, tratando de demostrar si es que en verdad los herbívoros son factores promoviendo la especiación, ¿no? Y esta pregunta es muy importante, todavía no se ha resuelto, todavía no se tiene indicios, pero estamos trabajando en eso. Pero de algo en lo que sí voy a hablar el día de hoy es en la pregunta de por qué los bosques tropicales son tan diversos. En otras palabras, ¿cómo pueden tantas especies de árboles coexistir como vecinos en un mismo sitio? Y esta no es una pregunta nueva. De hecho, esta es una pregunta que biólogos tropicales, exploradores, han estado tratando de resolver desde la primera vez que pusieron un pie en los bosques tropicales, o sea, aproximadamente 300 años atrás. De hecho, esta pregunta sigue preocupando, o sea, es una pregunta muy recurrente en biólogos tropicales, en científicos, y por una muy buena razón, ¿no? Porque entender qué es lo que controla la diversidad es una pregunta tan fundamental y tan básica en ecología, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en Yasuní, en un bosque tropical pueden existir hasta 650 diferentes especies en una hectárea, ¿no? Una simple hectárea de bosque que equivale al tamaño de una cuadra en la ciudad, ¿no? Esto es mucho más de especies de lo que encontraríamos si es que ponemos en conjunto todas las especies de árboles que existen en Estados Unidos y Canadá. Entonces, en esta foto que tengo aquí de un bosque tropical, prácticamente cada individuo representa una especie diferente, ¿no? Si es que tuviéramos tomado esta foto en un bosque temperado como en Estados Unidos, lo único que tendríamos en la foto serían dos especies, una especie de pino y tal vez otra especie de pino, nada más. Entonces, los científicos hasta hoy en día nos seguimos preguntando cómo es que puede haber estas diferencias tan grandes en órdenes de magnitud y cómo es que puede tantas especies estar juntas en un mismo sitio, ¿no? Entonces, una de las razones es que esta pregunta, es una pregunta que muchos están tratando de responder hoy en día, es del centro de investigación de muchos científicos a nivel mundial. Es que para que estas especies puedan coexistir en un mismo sitio, ellas deben tener diferentes nichos. Si es que las plantas no tuvieran diferentes nichos o diferentes formas de vivir, entonces la especie que sea la más dominante o la más exitosa eliminaría a las otras. Y tradicionalmente, cuando se pensaba en nichos, lo que se pensaba era en factores del ambiente, ¿no? Como por ejemplo diferentes formas de dividir la luz,
diferentes formas en las que las plantas usan el agua y diferentes formas en las que las plantas usan los nutrientes. Por ejemplo, se pensaba siempre que algunas especies pueden estar mejor adaptadas a sitios con un poco más de luz, otras a sitios con un suelo un poco más húmedo, pero simplemente es imposible que existan 650 diferentes formas de usar el hábitat. O sea, no es posible que existan 650 diferentes nichos en una sola hectárea de bosque. Entonces, esto nos llevó a pensar que tal vez las defensas de las plantas podían ser el secreto para explicar esta alta diversidad de los bosques tropicales. Y bueno, aquí en esta foto están mis tutores y colegas, Phyllis Colley y Tom Curser. Tom Curser lamentablemente falleció, pero con Phyllis seguimos tratando de responder esta pregunta. Y para responder esta pregunta lo que hicimos fue que implementamos una serie de parcelas en Perú y Panamá para ver qué especies están viviendo juntas en un mismo sitio. Con la idea de que tal vez esto nos pueda dar una clave de cómo tantas especies pueden coexistir como vecinos. Y los resultados fueron que las especies de árboles que viven como vecinos son más diferentes en defensas de lo que se esperaría al azar. Entonces, aquí tenemos esta gráfica, de aquí representa este rectángulo representa una parcela de bosque que nosotros medimos. Y cada círculo representa una especie de árbol individual. Los colores indican los diferentes tipos de defensa que tienen, o sea, el del químico que tienen en particular. Por lo que en cada plot, o sea, por lo que cada planta en este plot, en este rectángulo, es una especie diferente con una diferente tipo de defensa. Y ahora, ¿por qué fue esto? Encontrar este resultado fue sorprendente. Bueno, porque si es que tú escoges al azar un set de árboles, de especies que crecen en una misma área, vas a obtener algunos que se van a repetir, ¿no? En este caso, que está ejemplificado en este rectángulo que aparece ahorita, serían varios individuos de la especie de color rojo, ¿no? De la defensa de color rojo. Entonces, ¿por qué esta distribución esperada? Esta sería la distribución esperada. Es diferente de lo que realmente nosotros observamos en el bosque. Y como me imagino ustedes estaban sospechando, sería porque esto tiene que ver con los herbívoros. Recuerden que la mayoría de herbívoros puede comer solo muy poquitas especies de plantas. Entonces, en esta gráfica, esta oruga muy hambrienta solo tiene adaptaciones para consumir a las especies de color rojo. Entonces, cuando hay varios individuos de las especies de color rojo como vecinos, la oruga puede fácilmente moverse entre ellos y comerlos a todos. Entonces, si tú tienes las mismas defensas que tu vecino, la probabilidad de que te coman es mucho más alta, ¿no? Esto significa que ninguna especie puede ser dominante. Si es que cualquier especie se vuelve muy común, entonces va a sufrir una herbivoría mucho más alta. Pero si tú eres diferente que todos tus vecinos, como esta especie de color rojo, entonces es más probable que no van a haber herbívoros en el área circundante que puedan comerte, con lo que tú vas a lograr crecer y reproducirte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis que nosotros estamos argumentando? Es que la alta diversidad de los bosques tropicales se da gracias al hecho de que, primero, hay muchos herbívoros, muchas especies de herbívoros. Segundo, de que las plantas tienen defensas contra esos herbívoros. Y tercero, de que estos herbívoros deben especializarse en plantas con defensas similares. Defensas para los cuales ellos tienen apropiadas contraadaptaciones apropiadas. Entonces, los herbívoros lo que están haciendo es que están acabando con las especies comunes y favoreciendo a las especies raras, que es el patrón que nosotros encontramos en general en un bosque tropical. Muchísimas especies raras y muy pocas especies comunes.
Entonces, como yo les había dicho hace un momento, los científicos han estado tratando de explicar por qué existe esta alta diversidad de plantas, dado que las plantas todas viven de la misma manera, ¿no? O sea, es decir, todas ocupan el hábitat de la misma forma, ¿no? Necesitan luz, necesitan agua y nutrientes, ¿ya? Sin embargo, lo que yo les he demostrado ahora es que existe un número infinito de posibles defensas, ¿no? Y si tú tienes una química diferente también te vas a tener diferentes herbívoros, ¿no? O sea, diferentes herbívoros que tus vecinos. Entonces, algo que nosotros estamos observando en los últimos años es que hay otros estudios con otros grupos de plantas en otros bosques tropicales que están encontrando los mismos resultados, ¿no? Lo cual está soportando nuestra hipótesis de que las interacciones entre plantas e insectos podrían ser el mecanismo que refuerza esta alta diversidad local en los bosques tropicales. Y bien, y esto es una buena noticia, ¿no? Porque esta es una de las preguntas más recurrentes en ecología. Ya. Entonces, ya hemos hablado de cuáles son las preguntas que actualmente estamos respondiendo. Y ahora me quiero mover un poco más hacia cómo podemos aplicar esta ciencia básica, ¿no? Aprendida de las interacciones entre plantas e insectos para cuidar al bosque y para cuidar a los humanos. Entonces, como yo les he dicho, toda mi carrera profesional yo la he realizado en bosques tropicales, tratando de responder estas preguntas científicas. Y o sea, siento satisfacción de poder decir que hemos logrado realizar contribuciones importantes a problemas fundamentales en ecología y evolución, ¿no? Sin embargo, y esta es una pregunta recurrente que tengo especialmente de mi familia más cercana, es que no pueden entender por qué yo insisto en seguir yendo a la selva y pasar ahí días de días. Y además que también se preguntan qué de interesante y qué de importante para la humanidad es saber qué comen las orugas. O sea, ¿qué importa que las orugas coman hojas? Eso a quién le interesa. Es un comentario que he recibido mucho. Y bueno, o sea, puede que tengan razón, no sé. Pero lo que les quiero demostrar ahora, que es lo siguiente que voy a hablar, es que como si esta información tan básica de que comen las orugas y las defensas de las plantas puede contribuir a la conservación y al desarrollo de un país como el nuestro. Entonces, una noticia que nosotros vemos a diario y que la vivimos en carne propia porque vivimos en un país tropical, es que los bosques están siendo destruidos alrededor del mundo, ¿no es cierto? Y es una noticia profundamente deprimente. Pero ¿y qué podemos hacer para detenerlo, ¿no? Después de todo, nosotros hacemos ciencia básica, la que mucha gente piensa que no tiene ninguna aplicación obvia, ¿no? Muchos piensan que es un gasto de recursos hacer estos estudios básicos. Y una forma de poder conservar los bosques sería tal vez pensar esta idea de o sea, una forma de no perder estos bosques tal vez sería pensar en usarlos, ¿no? En otras palabras, que si nosotros podemos encontrar un uso que brinde más beneficios que alternativas destructivas como la extracción de madera, como la explotación minera o el desarrollo urbano. Entonces es por esto que hemos planteado la opción de empezar con un proyecto de bioprospección, ¿no? Básicamente, la búsqueda de medicinas en la naturaleza como una forma sostenible para usar el bosque. Pero bueno, entonces la pregunta que muchos han hecho cuando hemos hablado de estas ideas es, pero ¿y es la naturaleza un buen lugar para buscar medicinas? Muchos químicos farmacéuticos pueden tener esta idea de que probablemente los científicos modernos, los químicos y las farmacéuticas pueden hacer un mejor trabajo que estar por ahí buscando en el bosque hojas y colectándolas, ¿no?
Sin embargo, del 40 a 50% de las nuevas medicinas farmacéuticas, de las drogas de prescripción, vienen de la naturaleza. Y esto es tan real hoy en día como lo fue hace 20 años. Por lo que la naturaleza, al parecer, sí es una buena fuente de medicinas. Sin embargo, los bosques tropicales son relativamente inexplorados, especialmente en este punto del uso sostenible que se les puede dar. Y a pesar de que el trabajo que nosotros hemos realizado sugiere que los químicos escondidos, que existe todo este universo inmenso de químicos escondidos en las hojas, podría sugerir que las hojas son una farmacia impresionante. Entonces la siguiente pregunta es, pero ¿cómo tú encuentras los compuestos correctos, ¿no? Porque como ustedes ven en la foto, ¿no? O sea, hay la selva, es como se dice en inglés, it's a jungle out there, o sea, hay muchísimos árboles, muchísimas hojas. ¿Cómo sabes dónde buscar? Y un principio que se ha aplicado antes con éxito y que es lo que estamos empezando a aplicar aquí en el Ecuador, es que una forma en la que podríamos encontrar los compuestos correctos sería usando nuestro conocimiento básico sobre las defensas químicas para guiar la colección de plantas. Si es que nosotros encontramos medicinas útiles, esto no solo va a beneficiar a la salud de los humanos, sino que la esperanza es que también va a beneficiar a la salud global mediante la conservación de los bosques. Entonces, para ejemplificar lo que estoy diciendo aquí, voy a utilizar como ejemplo Panamá, donde ya se ha aplicado este principio de bioprospección para la conservación. Específicamente lo realizado en mi laboratorio en la Universidad de Utah, y es lo que estamos tratando de empezar a hacer aquí en el Ecuador. Ya, pero entonces, primero, ¿cómo la bioprospección funciona? Ya, entonces, tradicionalmente, lo que hacen las personas que hacen, los científicos o las farmacéuticas que hacen bioprospección, es que colectan hojas maduras, ¿no? ¿Qué es lo que más comúnmente se ve en el bosque? Las hojas verdes, las hojas duras. Pero el trabajo que nosotros hemos realizado con las interacciones entre planta e insecto han demostrado que las hojas maduras están defendidas principalmente por la dureza, porque ya son duras, ya no están creciendo, y por los taninos, ¿no? Estas dos características de las hojas no funcionan tan bien contra los herbívoros, que funcionan muy bien contra los herbívoros, no tienen ningún uso farmacéutico, ¿no? O sea, los taninos no proveen ninguna medicina, ni la dureza de las hojas tampoco. En cambio, lo que nuestro trabajo, nuestras investigaciones han encontrado es que las hojas jóvenes, debido a que son muy suaves, no son duras porque están todavía en constante crecimiento y desarrollo, deben en cambio defenderse muchísimo en defensas químicas, o sea, invierten muchísimo más en defensas químicas que las hojas maduras, justamente porque no son duras, ¿no? Entonces, en las hojas jóvenes encontramos compuestos químicos únicos, ¿no? Los compuestos que únicamente se encuentran en las hojas mientras estas son jóvenes, por un lapso únicamente de 2 semanas, y que cuando ya las hojas crecen y se vuelven maduras, estos compuestos desaparecen. Además, estos compuestos también son abundantes, ¿no? Y ya les indiqué anteriormente que hasta el 50% de la hoja constituye únicamente compuestos químicos. Y además que estos compuestos son biológicamente mucho más activos que los que se encuentran en hojas maduras. Y con biológicamente activos me refiero a que en los bioensayos con enfermedades, ellos son 10 veces mucho más, o sea, presentan estos hit rates, es decir, que 10 veces más probabilidad de ser efectivos contra una célula cancerígena o una bacteria o un virus de lo que son las hojas maduras, ¿no? Entonces, la investigación básica que nosotros hemos realizado con un propósito totalmente diferente, que ha sido de entender las interacciones entre plantas e insectos y cómo esto ayuda a la conservación de los bosques, también tiene una aplicación, ¿no? Algo que es muy alentador,
¿no? Porque este es el caso no solo en esta área que yo trabajo, sino que de muchas otras áreas de ciencia básica. Pero para promover la conservación, los beneficios para un país hospedero, o sea, para el país donde se realiza la bioprospección, deben ser inmediatos y garantizados. Porque la posibilidad de que, por ejemplo, se encuentre una medicina que sea efectiva y que llegue al mercado y que genere regalías, siempre ha sido la única forma en la que un país podría aspirar a recibir beneficios si es que se encuentra algún compuesto en algún organismo de su territorio. Sin embargo, la posibilidad de que este compuesto llegue al mercado es casi cero, es muy baja, ¿no? Entonces aquí les quiero indicar un resumen de cómo son los pasos en la bioprospección, ¿no? Para entender mejor esta idea de que enfocarnos únicamente en las regalías provenientes de que encontremos una medicina que cure algo no es la mejor solución, sino que hay otros beneficios que pueden darse a partir de en sí realizar la búsqueda de estos compuestos aquí en el país, ¿no? Entonces, este es como los pasos que se dan a la bioprospección, desde que se empieza la colección de plantas hasta que una droga llegue al mercado y genere regalías, ¿no? Es un proceso muy, muy largo. Entonces, primero tenemos la colección de plantas, después se hace la extracción de los compuestos químicos. Con estos extractos se realizan ensayos para ver si son efectivos contra diferentes tipos de enfermedades. Una vez que alguna extracción resultó positiva, resultó bioactiva, se trata de identificar los compuestos responsables, luego se hacen ensayos en animales, luego en humanos, y ya finalmente, después de muchos años, ya entran al mercado, ¿no? Entonces, quiero que tengan en cuenta que solo unas pocas docenas de drogas a nivel mundial llegan al mercado cada año, ¿no? Además, que generalmente, únicamente el primer paso, que es el de colectar las hojas, las muestras de plantas, es lo que se realiza en los países biodiversos, ¿no? O sea, las farmacéuticas y los científicos de otros países vienen acá a los trópicos, vienen a Ecuador, a Perú, a Colombia, solo colectan las hojas y se van, ¿no? Las muestras son típicamente enviadas hacia laboratorios en Estados Unidos y Europa, por lo que todo el dinero y todos los trabajos que están involucrados en todo este largo proceso pasan en los Estados Unidos y Europa y no en el país donde las hojas fueron colectadas. Entonces, ¿qué es lo novedoso que se realizó en Panamá y qué es lo que estamos tratando de realizar aquí en el Ecuador? Y es que después de mucho trabajo, para Panamá se consiguió $15 millones en grants para que los mismos panameños sean quienes realicen el trabajo, la mayor parte del desarrollo de la medicina en Panamá, ¿no? Con el objetivo de proveer beneficios garantizados inmediatos, ¿ya? Entonces, la idea es que los primeros pasos, desde la colección de plantas hasta los ensayos con los animales, se realizaron en Panamá. Y es algo que se puede realizar aquí en el Ecuador. Es más, nosotros actualmente, en colaboración con mi universidad, Indoamérica, en colaboración con la Universidad de Utah en Estados Unidos y con la Universidad de las Américas, nosotros ya hemos colectado las plantas y estamos en este momento en esta parte de aquí, ¿no? En la de realizar las extracciones químicas. Y aunque los objetivos del trabajo que estamos realizando no son únicamente esto, sino que estamos tratando de responder preguntas ecológicas y evolutivas con los datos que generemos, también estamos tratando de crear la línea base para que el mismo éxito que se alcanzó en Panamá se logre alcanzar en el Ecuador. Entonces, lo que se realizó en Panamá al lograr que todos estos pasos de la cadena de bioprospección se realicen dentro del país, es que no solo que creó trabajo para muchos panameños, sino que también dejó un producto, o sea, haciendo que sea un producto con muchos más beneficios que simplemente aportar con las muestras para que otros países se lleven todo. Y recuerden además que casi ninguna droga llega al mercado, ¿no? Y el hecho de que el país ya pueda encontrarse dentro del proceso de hacer esta búsqueda ya es un éxito.
y, o sea, que básicamente que el país pueda integrarse ya al juego de la búsqueda de medicinas. Entonces, por ejemplo, en Panamá, igual que nosotros, estamos haciendo las colecciones a través del país, y esto se logró en Panamá. Imagínense que nosotros, Ecuador, somos un país muchísimo más diverso de lo que es Panamá, ¿no? Por lo que es un lugar perfecto para buscar medicinas o potenciales medicinas. Entonces, una vez que colectamos las hojas, luego las hojas son traídas al laboratorio donde realizamos las extracciones. Y en Panamá lo que se logró también es establecer bioensayos, ¿no? Que son, incluyendo bioensayos que son los que más interesan a nivel económico a las grandes farmacéuticas, como por ejemplo para el cáncer y también para las plagas de agricultura. Sin embargo, un logro que se consiguió en Panamá es que también se lograron desarrollar bioensayos para enfermedades tropicales, las cuales, aunque no son las generadoras de gran cantidad de dinero, sí son, o sea, para las farmacéuticas mundiales, sí, en cambio, son de mucho interés para la salud pública de los países tropicales, ¿no? Por ejemplo, la malaria, que genera alrededor de 198 millones de pérdidas, mata a un niño cada 20 segundos. La leishmaniasis, que es este parásito que come tu tejido, más o menos como la lepra, es tratada con antimonio, el cual se inyecta diariamente a tu corazón. Y aunque, por ejemplo, el tratamiento para la leishmaniasis fue inventado en el año de 1905, todavía no se ha encontrado un tratamiento mucho más efectivo que la inyección de antimonio, ¿no? También se han establecido ensayos para enfermedades como la enfermedad de Chagas, que en el Ecuador existe. Es una enfermedad que no tiene cura y probablemente fue una de las... Se cree que Charles Darwin, por ejemplo, murió con la enfermedad de Chagas. Entonces, es obvio que una de las necesidades que se debe implementar es, mejor dicho, que es obvio que se necesitan también que en esta búsqueda de medicina se necesita implementar tratamientos para enfermedades tropicales, que siempre están es como la última rueda del coche a nivel mundial porque no afecta a los países más grandes. Entonces, una vez que obtienes un hit positivo en tus ensayos, la siguiente parte es realizar, encontrar cuál es el compuesto responsable, por lo que también en Panamá se establecieron laboratorios químicos y se entrenó gente para que pueda realizar todo este proceso de purificación e identificación de compuestos nativos. De las patentes que se generaron en Panamá, aquí hay una lista que les pongo en la diapositiva de todo lo que se logró encontrar. Se encontraron principios muy importantes para la lucha contra la malaria, contra la leishmaniasis, así también como contra el cáncer. Y algunos de los compuestos inclusive que se encontraron en Panamá se los nombraron en honor al sitio donde fueron descubiertos, como por ejemplo la coibamida, que fue descubierto en el Parque Nacional de Coiba, que voy a mencionarlo nuevamente en un momento. Y lo más interesante es que de lo que se encontró en Panamá es que muchos de estos compuestos no son solamente activos contra la enfermedad que se estaba estudiando, sino que presentan un mecanismo de acción totalmente nuevo. Algo que lo hace mucho más interesante en esta búsqueda de nuevas medicinas. Ya, entonces, ¿cuáles fueron los beneficios directos que ha traído a Panamá? Aparte de los beneficios como la infraestructura que se creó y el desarrollo de gente, de jóvenes estudiantes y científicos en Panamá, también se creó, también se dieron otro tipo de beneficios inmediatos para el país, ¿no? Además, este programa que se instauró en Panamá fue señalado por las Naciones Unidas como el modelo de la forma correcta de hacer bioprospección, porque asegura que los beneficios lleguen directamente y más rápido al país dueño del recurso. Y una segunda parte del proyecto es que también pudo haber un link directo con la conservación. Entonces,
porque al desarrollarse todos estos pasos en la cadena de bioprospección dentro del país, se logró crear más trabajos que dependen de que el bosque esté intacto y proveen un incentivo, lo que provee un incentivo muy fuerte para la conservación de bosques. Y uno que es mucho más efectivo que estar exportando hojas a otros países, otros laboratorios, y esperar que tal vez alguno de esos tenga un compuesto que llegue al mercado después de muchos años, generando regalías para el país. Entonces, ¿qué es específicamente lo que se logró en base a relacionado con la conservación? Una cosa es que se lograron crear muchos más trabajos de lo que creó la extracción de madera. También que se logró obtener la protección de áreas de bosque que estaban en peligro, como por ejemplo coiba, que es donde se descubre este compuesto de la coibanida. Y además que se logró involucrar a miembros de la comunidad en el afán de conservar el bosque, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la foto de un bioquímico que trabaja en el proyecto en Panamá, que o sea, antes del proyecto era químico y realmente trabajaba en laboratorio y no le importaba mucho lo que pasaba con los bosques, pero después de haber trabajado en el proyecto, ya más bien se volvió uno de los principales activistas en la protección de los bosques. Y además que gracias a todos estos resultados, el gobierno panameño cambió los objetivos de desarrollo y hacia bioprospección y ecoturismo, ¿no? Que son usos no destructivos del bosque. Por lo que al enfocarnos en las hojas jóvenes, se ha logrado tener encontrar todas estas moléculas nuevas que son prometedoras para la búsqueda de nuevas drogas farmacéuticas. Listo, entonces para resumir, espero que el día de hoy les haya dado una idea de cuál es este mundo escondido y muy poco explorado de los bosques tropicales, de toda esta área de la química. También les he mostrado cómo la coevolución que se da entre plantas e insectos es una de las batallas más grandes que existe sobre el planeta Tierra. Podía ser el mecanismo productor de la gran cantidad de defensas de plantas, especialmente de los químicos tóxicos que se encuentran en las plantas, que además que las plantas no son unos vegetales indefensos, sino que de hecho están continuamente defendiéndose a sí mismos, así como manipulando a otros animales para que las protejan. Y que en ninguna otra parte del mundo esta carrera armamentista coevolutiva es más intensa que en los bosques tropicales, y no es ninguna otra parte más intensa que aquí en el Ecuador, porque aquí es donde tenemos el pico de diversidad en ambos grupos. Además que la alta diversidad de bosques tropicales puede deberse a las interacciones entre plantas e insectos, en la cual los herbívoros están eliminando aquellas especies que se vuelven comunes. Y como mencioné anteriormente, el entender la diversidad tropical ha sido una pregunta que ha estado alrededor durante muchos años, y que se ha logrado responder en algo, en parte con estos estudios de la interacción planta-insecto. Y finalmente, que años de estudio básico en la defensa de plantas ha generado un valor, ha logrado contribuir a generar beneficios inmediatos para los países hospederos, ¿no? Como en este caso Panamá, y al mismo tiempo también conservar el bosque. Y bueno, y esto es algo que estamos tratando de implementar aquí en el Ecuador. Así que muchas gracias por su atención. Creo que me pasé del tiempo y bueno, si tienen alguna pregunta me la hacen, por favor.
Muchísimas gracias, María José. Te agradecemos muchísimo por tu presentación. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas. Ha desencadenado un interés bastante grande tu presentación. La primera pregunta menciona si se han realizado estudios con otro tipo de especie que no sean las orugas. ¿De herbívoros? Sí, me imagino que se refieren a los estudios donde se probaban los compuestos con las orugas en la fotografía que nos mostrabas. Tóxicos. Ajá. Sí, también se han realizado con mamíferos más grandes, aunque no es muy ético, ¿no?, realizar con mamíferos más grandes, con mamíferos en general, pero mayormente se hace con orugas porque son más manejables en el laboratorio y además por lo que son los herbívoros más abundantes que existen en general en cualquier bosque del mundo. Tengo otra pregunta. Dice, en el caso de que se produzca la evolución natural de la oruga que genere algún tipo de resistencia a las defensas mostradas por parte de las plantas, ¿qué tipo de control se podría hacer en estos casos? Esto desde el punto de vista agronómico. O sea, me imagino que la pregunta se refiere a cómo aplicar este conocimiento con el cuidado de cultivos, por ejemplo. Con este tipo de estudios lo que se puede determinar es, por ejemplo, si el herbívoro es muy específico a la planta que ataca o si es más bien generalista y puede atacar a otras plantas. Por ejemplo, de los estudios que se han realizado, uno de los principales resultados es del hecho de lo peligroso que son los monocultivos, justamente porque si tenemos un herbívoro que es especialista y tienes muchas plantas en un mismo sitio que son de la misma especie, es más probable que el herbívoro se pueda comer a todas. Pero si es que, y esto es una de las grandes ventajas de la agroforestería, por ejemplo, del mezclar otras especies en los cultivos, es que esto ayuda a que el herbívoro sea menos exitoso, porque hay otras plantas que atraen a otros herbívoros también. Y bueno, y también estos estudios, y esto ya tiene que ver con entomólogos que estudian, por ejemplo, el desarrollo estudian más los químicos que, por ejemplo, producen los insectos, como las feromonas. Se han patentado muchísimas formas, como por ejemplo, el estudio que les indiqué de las toxinas que generan los pelos de la planta y que atraen a los predadores. En otras partes del mundo ya este químico que atrae al predador ya se lo ha sintetizado artificialmente y ya se lo vende, se lo comercializa, de tal forma que el químico está en los cultivos y atrae al predador y el predador se come al herbívoro. Interesantísimo, de verdad, interesantísimo. Ok, Emily Sánchez, bueno, primero que nada envía sus felicitaciones y nos menciona, dice, es decir, si estas defensas que tienen las plantas entre químicos y metabolitos y otros, podrían derivar en nuevos fármacos, aquí, también se tendría que considerar la diversidad de herbívoros asociada a estas defensas. ¿Influiría en algo esta sucesión? Sí, justamente la hipótesis que nosotros manejamos es que por qué uno de los hotspots de potenciales nuevas curas para el mundo entero debería ser los bosques aquí de los trópicos, especialmente del Ecuador, es porque aquí también hay una gran diversidad de insectos herbívoros. Entonces, esta gran diversidad está continuamente ejerciendo una presión selectiva sobre las plantas, lo que hace que ellas produzcan una mayor diversidad de compuestos químicos. Más ya se han hecho estudios analizando gradientes latitudinales en la diversidad de compuestos y se ha encontrado que sí, siempre hacia el Ecuador es donde hay mayor diversidad de compuestos. Entonces, sí, justamente lo que dice Emily, el hecho de que o sea, hay una correlación entre la diversidad de compuestos y el número de herbívoros que están atacando a las plantas. Entonces, sí, si una planta, por ejemplo, está siendo atacada por una gran cantidad de herbívoros, se podría pensar que tal vez esta planta puede tener una gran diversidad de compuestos químicos. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta menciona, dice, ¿qué tipo de compuestos bioactivos han encontrado en las extracciones de las plantas? Bueno, en la diapositiva hablé de algunas de las que se encontraron en Panamá contra el cáncer de seno, contra la leishmaniasis, contra la malaria.
Y te puedo hablar de una planta, de un compuesto que se encontró en una guava, una inga que crece aquí en Ecuador, que actualmente se encuentra en proceso de prueba en el Instituto de Salud de los Estados Unidos, porque resultó positivo contra diferentes tipos de células cancerígenas, ¿no? Todavía no tiene nombre el compuesto, entonces no puedo decirte un nombre, pero se ha encontrado, y como aquí en el Ecuador no se han hecho todavía muchos estudios de este tipo, porque sí hay gente que estudia bioprospección en el Ecuador, sí hay. Eso sí, o sea, no es que nadie ha hecho esto antes. Mi argumento es que no se lo ha hecho en forma, o sea, que todavía hay mucho más por hacer, básicamente eso. Perfecto. Nati Baer también envía sus saludos y nos dice, si es que se ha considerado estudiar también la expresión genética de genes que generen estas rutas de defensa en diferentes estadios de crecimiento o bajo diferentes situaciones de estrés. Sí, justamente nosotros estamos colaborando con investigadores del Reino Unido, con la Universidad de Edimburgo, donde ya se están haciendo estudios de transcriptómica, básicamente para determinar cuáles son los genes responsables de la producción de estos compuestos químicos, cómo estos genes están expresados a lo largo de la filogenia. Específicamente en el grupo en el que yo me enfoco, que son las guavas, específicamente ahí sí se están haciendo este tipo de estudios. Todavía estamos empezando, muy básico lo que tenemos, pero sí, es una nueva área que se está abriendo, especialmente si, por ejemplo, Nati estaría interesada, podría revisar los trabajos que se hacen en el Max Planck, en el instituto, especialmente en el área de ecología química. Ahí es donde más se ha trabajado en esta área de expresión génica y defensa química. Muchísimas gracias. Ok, nos preguntan cómo muestreó las orugas en las INGA SPP. En el tema de bioprospección, aparte de los logros metodológicos o ensayos, ¿qué resultados más relevantes han obtenido? ¿En qué fase de prueba están? ¿Y cuáles son las especies vegetales más promisorias en sus resultados? Ya, son 3 preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo estudiamos las hormigas en las ingas? Las orugas. Básicamente es ir al bosque y me enfoco bastante en las hojas jóvenes porque es donde siempre más herbívoros se encuentran. Ahí colectamos las orugas que están consumiendo a la hoja. Esas son las que colectamos, y luego, para poder determinar qué son las orugas, hacemos estudios de ADN, de barcoding en específico, porque la mayoría y generalmente las especies que encontramos son especies nuevas. La mayoría de veces son especies nuevas, porque es otro hueco de conocimiento que hay en el país, ¿no? Especialmente larvas de polillas son la mayoría de herbívoros, son los más diversos que hay. Ahora, la segunda pregunta era sobre en qué fase estamos, ¿no? Como dije en la exposición, nosotros estamos iniciando con el proyecto. Se ha logrado colectar muestras de gran parte de la Amazonía ecuatoriana gracias a una red de parcela que uno de mis colaboradores tiene de la Universidad de las Américas. Tiene esta red de parcelas por todo el Ecuador, y gracias a él hemos colectado las muestras de los árboles, y ahorita lo que estamos haciendo en mi Universidad de Indoamérica es haciendo las extracciones de cada una de estas muestras de árboles. Entonces, aunque estos datos vamos a usarlos también para resolver preguntas como, por ejemplo, utilizar estos químicos como marcadores para con el uso de algoritmos de inteligencia artificial, poder encontrar especies nuevas más rápido en la Amazonía. También estamos tratando de crear como la línea base para la generación de estos siguientes pasos en la bioprospección. Ahora, aquí viene la parte importante. Nosotros, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo soy bióloga evolutiva, hago ecología química, pero yo no soy química per se. Entonces aquí es donde viene ya la colaboración de otros investigadores. Y más bien, si es que hay investigadores que están ahí interesados, que por ejemplo quieran hacer bioensayos, o químicos que les estarían interesados en estudiar los químicos que encontremos, pues bienvenidos, porque como yo les expliqué, mi trabajo consiste en sentar las bases, y tengo la esperanza de que colaboradores de otras universidades que trabajen en estas áreas en particular
puedan unirse y podamos crear todo este proyecto gigante que funciona en Panamá y que muy probablemente va a funcionar en Ecuador y con muchos mejores resultados. Muchísimas gracias, María José. Yo tengo una pregunta propia. Personalmente quiero mencionarte que a mí me gusta entre mis estudiantes fomentar la investigación, fomentar los científicos. Y qué mejor para un profesor ver que sus estudiantes se vuelven luego fanáticos de la ciencia, ¿no? Especialmente me gusta incentivar en el mundo científico a las mujeres, que muchas veces son un poquito socavadas, ¿no? por esos temas. Me gustaría que nos comentes a todos cómo ha sido la experiencia con el premio Young Fellow, cómo ha sido el tema de la postulación y en qué consiste el premio. La postulación la realizó la Academia Nacional de Ciencias. O sea, el reconocimiento se lo debo a la Academia Nacional de Ciencias, si no fuera porque ellos postularon mi nombre para la Academia Mundial de Ciencias, no habría logrado este reconocimiento. Y lo que se hace es que postulan me parece que un perfil o dos de cada país. De cada país postula y de ahí un comité en la Academia Mundial de Ciencias selecciona a un perfil por cada área del conocimiento. Entonces, en mi caso, yo fui seleccionada en el área de ciencias biológicas. Hubo otro investigador de otro país, que fue de Guatemala, que fue seleccionado en el área de química, otro fue seleccionado en el área de biomedicina, y así, etcétera, ¿no? Son como 5 áreas que se le seleccionan un investigador. Y bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué es lo emocionante especialmente por ser mujer? Porque si tú te fijas en la Academia Mundial de Ciencias, la mayoría son hombres, apenas 10% son mujeres. Pero claro, lo bueno es que es un porcentaje que está cambiando cada año. Hay más y más representación de nuestro género en la academia y eso es muy bueno. Porque algo que yo he dicho muchas veces y es que que existen 10% de mujeres no es porque las mujeres somos malas científicas o muy pocas somos buenas, no tiene nada que ver con eso, simplemente es como tú mismo dijiste, tenemos muchos más obstáculos que pasar, desde muy pequeñitas ya no es que nos inculquen el amor por ser científicos, ¿no? Generalmente, y eso me pasó a mí personalmente, muchas veces me dijeron que yo tal vez debería dedicarme a secretaría, ser una secretaria, o tal vez buscar un trabajo de laboratorio, porque yo no iba a poder aguantar en el campo. Y bueno, es una lucha constante, ¿no? Contra estereotipos por ser mujer. Y bueno, lo que yo espero es que esto motive a que más mujeres se metan en la ciencia. Hace falta más visión, más diversidad. Las mujeres aportamos con muchas ideas novedosas y necesitamos que haya más mujeres. Y ojalá que sirva de ejemplo y que se animen más mujeres a meterse en la vida de las ciencias, y si ya se metieron en una carrera de ciencias, que se animen y sigan a la escuela de doctorado y lleguen a la academia, ¿no? A ser científicos. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la doctora Indara por compartir su experiencia con nosotros en esta nueva edición del ID Speech, divulgación científica de alto impacto, deseándole éxitos en su investigación y esperarnos volvernos a encontrar en una próxima ocasión. De igual manera, quiero agradecer a todos ustedes quienes nos han acompañado el día de hoy. No olviden estar pendientes en nuestros próximos eventos. A todos, gracias. Hasta la próxima.